el networking es importante, pero yo creo que es más, a veces, ojo con esto, a veces los emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacerme con un inversor ángel y piensan que mañana va a levantar el teléfono y mañana vas a vender $1 millón o dos. Y en realidad no están así. Y te pueden abrir canales, te pueden abrir oportunidades, te abre puertas. A mí me abrió muchas puertas. Solo el respaldo de decir, mira, estos y estos son nuestros socios. A veces cuando hablábamos con clientes o con proveedores, ya te generaba un respaldo importante. Pero más que eso, yo creo que lo más sostenible es realmente poder tomar buenas decisiones y generar buenas estrategias. Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Iniciamos un nuevo capítulo de Implacables Podcast y hoy con un emprendimiento y un emprendedor que definitivamente vale la pena escuchar. Hoy tenemos a Guillermo Jarrín, él es CEO de TipTT, una empresa que tiene ya más de 10 años en el mercado y tiene algunas cosas muy interesantes que contarnos, como por ejemplo cómo administra su inventario de más de 150 productos, cómo se financia a través de operaciones de capital, qué es esto de ser empresas B. Pero no quiero adelantarme, sino que quiero, como siempre, al inicio, invitarlo a Guillermo que haga su pitch implacable. Así que le quiero invitar para que Guillermo en 60 segundos le cuente al mundo quién es Guillermo Jarrín y cuál es la propuesta de valor de TipTT para el mundo. Gracias, tocayo. Un gusto estar aquí. Pues mi nombre es Guillermo Jarrín. Yo soy ingeniero comercial de profesión y un amante del té. Pues también tengo una experiencia profesional y de varias certificaciones profesionales como catador de té, tea blender y tea master. TipTT nace hace 10 años con una consigna de difundir la cultura del té de alta gama. Veíamos ya en otras categorías como el chocolate y el café que se venían refinando y especializando, pero no veíamos algo similar en la categoría del té y básicamente no existía una opción donde poder comprar o tomar un buen té. Entonces, así como nace TipTT como una casa de té, un lugar donde tú podías comprar muchas variedades y tomarlas también, pero siempre con un tinte de disruptivo y de innovación, buscando compartir y utilizar productos locales del Ecuador, hacer blends, no guiarnos solo del té como Camellia sinensis. Entonces siempre pues explorando un poco estos nuevos sabores y estos productos pues tan especiales que tenemos aquí en el Ecuador. Espectacular y siempre la innovación detrás. Pero quiero irme un poquito al inicio. Aquí en el Club de Emprendedores siempre decimos que un negocio que cuando inicia tiene que tener 3 cosas importantes para que tenga futuro. Yo le llamo PhD. Tiene que resolver un problema, tener las habilidades del emprendedor para resolverlas y que haya demanda. Cuéntanos un poquito cuando iniciaste, qué problema o necesidad identificaste, cuáles eran tus habilidades para resolverlas y si identificaste si había o no demanda. Bueno, nosotros identificamos que no existía un lugar, como te digo, donde tú puedas tomar o comprar un buen té. No existía básicamente. Y veíamos que muchas personas que eran amantes del té, porque es un nicho, un poco de especialidad también, te traían tés de otros lados cuando salían de viajes. O sea, decía, cuando yo voy a tal país me traigo tal marca, cuando voy a tal... Pero no existía en Ecuador. Entonces ahí había una necesidad. Entonces vimos esa oportunidad como tal. ¿Cuáles fueron mis habilidades? Yo creo que cuando uno es emprendedor, es muy difícil ser competitivo, pero tienes que demostrar ciertas skills para ir a batallar con marcas existentes o ir a culturizar el mercado, en este caso, que fue mi caso en el té. Yo creo que mi fortaleza más grande cuando iniciaba es que me convertí en un especialista en la industria y en el mundo del té. Hasta ese entonces no existían especialistas y yo me parece que fui como el primer tea sommelier en el Ecuador. Entonces, es algo que no tenían las otras marcas industriales y grandes. Entonces, no solo predicábamos de especialidad y calidad, sino que realmente éramos o en mi caso, pues representaba pues con toda la experiencia del haber estudiado como sommelier de té y tea blender, pues este tema de promulgar la especialidad en el mundo del té. Y el último punto, si me recuerdas, ¿cuál era? La demanda, si percibías que había demanda creciente de ese producto.
no había una demanda solicitando y necesitando, había que realmente crear un poco Crearla. esa demanda, porque no existía una cultura del té de alta gama. Entonces, yo creo que esto, como te digo, pasó en otras categorías como la del café y la del Vino. chocolate. O la Hoy del vino estábamos también, ¿no? hablando. O la del vino también, ¿no? O sea, y esto es muy similar en las categorías, sobre todo en la del café y el té es súper similar porque hace 50, 60 años venía el consumidor súper acostumbrado a un tipo de producto y cuando de repente le dices, ese producto tiene un montón de falencias, no tiene calidad, es industrial y te vengo a mostrar esto que cuesta mucho más, pero claro, es mejor. Entonces, para eso tienes que realmente generar y difundir una cultura como tal. Entonces, yo creo que la bandera al inicio en TPT, pues, y hoy por hoy también sigue siendo difundir la cultura del té. De acuerdo. Y cuéntame algo, ¿con cuántos productos iniciaste? Hoy leí que tienes más de 400 fórmulas Fórmula. en tu empresa, comercializas más de 150 tipos de SKUs, tipos de productos, pero al inicio, ¿con cuántos empezaste? Nosotros empezamos con 48 blends en nuestra primera tienda y el 100% de estos productos eran importados, a pesar de que en Ecuador pues se daba prácticamente todo, no encontrábamos el tipo de cosecha que queríamos ofrecer. Partimos de que DPT es una marca, técnicamente se le conoce como de té o de infusión en hebras, que quiere decir que son hojas, hierbas o flores cosechadas a mano, donde tú tienes solo hoja, sea hoja entera, hoja rota, pero básicamente es una selección un poco más fina para lograr una taza de mejor sabor y mayor aroma, versus cosechas industriales que tienen muchísima fibra, tallos y madera. Básicamente te estás tomando infusiones de fibras, de madera, siempre digo yo. Entonces, eh, con todo esto siempre hubo el sueño de blendear aquí y fuimos trabajando y desarrollando proyectos asociativos con pequeños productores para poder desarrollar esa materia prima en la forma en la que la queríamos y la necesitábamos, ¿no? Con esta cosecha especial, con este secado especial, para lograr obviamente un mejor aroma y un mejor sabor. ¿Con qué tamaño del mercado, con qué proyecciones trabajaban si al principio me acabas de comentar? No había una demanda establecida. ¿Identificaste que la tendencia podía ir para allá basado en lo que pasaba quizás en otros países? No había forma de medir el mercado, habíamos medido un poco, básicamente la industria del té hasta ese entonces se movía mucho en grandes superficies, en supermercados, entonces un poco ahí teníamos determinado el consumo en supermercados. Pero creo que TPT pues fue innovador desde el primer día y cuando tienes un jugador innovador en esa industria, en esa categoría, lo que sucede es que se empieza a ampliar la categoría, empieza a crecer la categoría. Entonces, ¿qué pasó con TPT? Al inicio no vendíamos en supermercados. Lo que hicimos es el primer retail del Ecuador de té, de especialidad. A Entonces, tiendas propias. amplía un montón la categoría porque nadie había hecho ese tipo de venta y te habla también de que fuimos súper innovadores. Entonces, y no solo genera una ampliación de categoría porque estamos vendiendo tés en un centro comercial, sino también porque lo estamos sirviendo, que va un poco más allá. Es un poco lo que sucedió hace 50, 60 años en el mundo del café. O sea, tú vendías café como un commodity y después alguien dijo, pucha, vamos a vender y también a servir. Y nacen las grandes cadenas de cafeterías como Juan Valdez, como Starbucks. El caso de Juan Valdez va más allá, porque ellos empiezan vendiendo y exportando café y después dicen, ¿por qué no vamos a servirlo también? Entonces, es algo que realmente me apasiona porque creo que sí habla de que fuimos innovadores desde el primer día. Y después de eso, pues nosotros hemos seguido mucho la línea de innovación a nivel mundial de lo que está pasando en la industria del té. Entonces, por ejemplo, fuimos los primeros que empezamos a servir y ahora inclusive vendemos bubble tea. Entonces, hoy ves tú el boom del bubble tea. Nosotros estamos también produciendo bubble tea o las esferas que se utilizan en esto. Entonces, eso te habla un poco de la ampliación. Nosotros, dentro de todos los kilos o toneladas de blends que producimos al año, gran parte, te puedo decir que gran parte de eso terminan no en una bebida caliente, sino siendo una bebida fría o un té frío. Entonces, vuelvo y repito, vamos como ampliando la categoría, porque esta era una categoría que se basaba
a un momento de consumo después de comer, antes de dormir, en la mañana en el desayuno, de servirte o un té o una infusión caliente. Y de repente vemos que con innovación podemos tener una solución de bebida fría, refrescante, natural, para el caso de las cafeterías, que no tenga cafeína. También bebidas frías, listo para tomar con embotellados, que es otra categoría en la que también innovamos y que también tenemos presencia. Eh, y, no- y luego en la parte de calientes, salir un poco de lo clásico, ¿no? Tener solo té negro, té verde y las clásicas aromáticas, sino empezar a innovar con nuevos productos, con nuevos ingredientes que no eran los convencionales que utilizábamos, flores, raíces, especias, en fin. Entonces ahí volvemos un poco a este inicio que me decías, nosotros en nuestro laboratorio, porque tenemos un laboratorio de innovación y de prototipado, tenemos más de 400 fórmulas entre las que hemos manejado para TPT y para otras marcas, otras cafeterías, otros restaurantes, otros hoteles, otras colaboraciones que hemos realizado con otras marcas, desde restaurantes, pastelerías, hasta influencers. Hemos hecho colaboraciones para sacar blends customizados. Ahora, esto genera un problema, ¿no? Un problema de gestión, de administración. Conozco tantos emprendedores que se nos acercan y nos dicen, Guillermo, vendo ropa, vendo zapatos, ¿cómo saco el precio promedio vendiendo tantos zapatos? ¿Cómo los administro? ¿Cómo sé los márgenes? Cuéntame, tienes 400 fórmulas, tienes más de 150 productos en el mercado, pero ya me hablas que incluso empiezas a crear productos para una alianza con un influencer. ¿Cómo administrar tantos productos? Es una parte medular de la empresa, digámoslo así. Yo creo que en este tipo de negocios y en el caso de TPT, el manejo del inventario es uno de los retos más grandes que tenemos, porque al querer ofrecer variedad, pues te metes en un problema de inventarios definitivamente. A los inicios la sufrimos muchísimo porque queríamos llevar un control pues detallado de cada una de las formulaciones, un control de costos. Y en realidad a la larga manejamos tantos ingredientes y en cantidades tan grandes que un día contablemente decidimos hacer un promedio. Entonces, básicamente lo que hacemos es meter todo en una misma olla y se va generando un promedio de acuerdo al inventario existente que se tenga. Entonces, Porque probablemente los costos de producción son bastante similares de una hoja, de una planta u otra. no en todos, y hay ciertos de clientes, yo digo, los clientes que pues a veces son más conocedores saben aprovechar eso porque tenemos de repente ciertos test que son importados, son más raros, y Pero cuestan me va a igual costar lo mismo que el otro. claro, exacto. Entonces, finalmente un poco ahí también va con un ADN un poco más joven en decir, a ver, lo que vendemos es el valor agregado, no solo la hierba y el costo per se de cada uno de los ingredientes. Entonces, esta forma es la que figuramos en ciertos productos que son más sensibles, lo que tenemos que cuidar muy a detalle el costo y el margen. Obviamente hacemos ya un costeo personalizado, pero en el caso de los locales, como te digo, hoy por hoy estamos con 100 variedades de venta en hebras para vender al peso. Entonces, en ese caso, pues lo manejamos un poco más promediado. Y en el caso de los productos que ya vienen empacados o listos, van para percha, hacemos un cálculo, pues, personalizado en ese sentido. Ahora, para crecer hay que invertir. Hay varias formas de generar inversión, sea inversión en la empresa, ¿no? Obviamente, bootstrapping de los propios fondos del negocio, del emprendedor. Opción dos, ir a buscar crédito cuando la empresa ya tiene flujos constantes. Y la tercera era buscar inversión. Y ahí quiero hablarte de este tema, porque he visto que has recibido capital de unos fondos de capitales ángeles. Y normalmente cuando uno escucha Capital Ángel, uno piensa en startups tecnológicas que buscan escalar, pero qué chévere ver que tú has podido también entrar en ese mundo. Cuéntame un poquito cómo funciona esto, qué requisitos te piden, cómo te eligieron a ti. Buen punto. Nosotros, cuando recién arrancábamos, pues en 2014 más o menos fuimos invitados a un bootcamp que estaba enfocado hacia prepararte y preparar tu modelo de valor y tu pitch para presentarte ante inversores ángeles. Para mí era totalmente nuevo, yo nunca había escuchado sobre esto. Me sonaba como súper raro, no lo veía posible en Ecuador.
Y sin alargarte el cuento, pues era como una especie de concurso en ese bootcamp y nosotros ganamos el concurso. Y el momento que ganamos, pues un inversor que hoy es uno de nuestros socios nos dice, oye, ¿tú quisieras ir a una ronda de inversión real? Y yo le digo, Ah, pues era un vamos. concurso, era un jueguito. Era un concurso. Y entonces, después saliendo ahí, conozco a Startup Adventures, que es el club de ángeles de inversionistas, y me llevan a una ronda que realizan. Ellos estaban arrancando, pues creo que solo había un caso de inversión todavía y ellos habían creado el primer fondo con el objetivo de invertir en startups y en emprendimiento. Hoy por hoy hay un montón de fondos creados y en ese sentido, pues me presenté y me fue súper bien. Hubieron, además, en búsqueda de un inversor, hubieron 4 interesados y 4 inversores importantes. Finalmente cerré con 2 de ellos que actualmente pues son socios nuestros. Bueno, perdón, este fondo hizo un éxito un año después y fue comprado por otro o entró un venture capital en vez de este fondo, pero finalmente son 2 socios. Y yo estaba en un momento de TPT que estábamos con un montón de oportunidades de crecimiento, teníamos un montón de deals que estábamos por cerrar y estaban pasando un montón de cosas y son esos momentos que tienes un problema, pero básicamente tienes un buen problema. Entonces, y normalmente el crecimiento siempre está linkeado a un problema de capital de trabajo. Entonces, tenía opciones de crecimiento, pero necesitaba el capital para poder crecer. Pero fuera del capital, yo lo que veía era una mayor necesidad de mentoría y de hacerme de un directorio y de poder contar con empresarios de experiencia y de prestigio que nos puedan ayudar a tomar la ola de la mejor manera, porque se nos venía una ola importante y la idea era poder surfearla de la mejor manera. En ese momento, Guillermo, Entonces, tú ya estabas, yo ya superado el punto de equilibrio, tú ya estabas con márgenes de rentabilidad adecuados y lo que necesitabas es inversión en capital de trabajo, en maquinaria, en expansión para crecer, pero ya estaba sólido o estaba en un momento todavía inestable. la verdad es que TPT, pues te puedo decir, nunca sufrió mucho de capital de trabajo. Yo creo que siempre fui muy responsable desde los inicios en estirar la sábana hasta donde uno debe. Pero como te digo, se juntaron aquí, me acuerdo, 3 opciones de crecimiento, de mover la aguja y de acelerar donde ya el flujo que tenía hasta ese momento no daba. Y fuera de eso también representan riesgos. O sea, decir, vamos a entrar a tal supermercado, también es un riesgo, no solo son buenas noticias. Entonces, finalmente cierro inversión y para mí fue lo mejor que me ha pasado. O sea, lo de haber recibido capital fue completamente secundario. Creo que para mí lo más valioso en estos 10 años en TPT y en estos 10 años de experiencia como emprendedor y empresario, pues ha sido esa oportunidad de poder formarme con empresarios súper top del país y poder aprender a hacer empresa. Y Entonces, tener relaciones, networking. el networking es importante, pero yo creo que es más, a veces, ojo con esto, a veces los emprendedores dicen, bueno, yo quiero hacerme con un inversor ángel y piensan que mañana va a levantar el teléfono y mañana vas a vender $1 millón o 2. Y en realidad no es tan así. Y te pueden abrir canales, te pueden abrir oportunidades, te abre puertas. A mí me abrió muchas puertas. Solo el respaldo de decir, mira, estos y estos son nuestros socios. A veces cuando hablábamos con clientes o con proveedores, ya te generaba un respaldo importante. Pero más que eso, yo creo que lo más sostenible es realmente poder tomar buenas decisiones y generar buenas estrategias. Y eso cuando uno es emprendedor es súper difícil porque estás solo, básicamente. Entonces, en este caso ya no estaba solo y estaba respaldado de gente que no estaba improvisando o aprendiendo en el camino, que es otra de las realidades de cuando eres emprendedor. Entonces, yo creo que eso nos permitió, igual cometimos muchos errores, fuimos aprendiendo en el camino también, nada estaba escrito, pero el estar acompañado fue realmente una bendición, tanto para formarme como emprendedor, como para el crecimiento y el desarrollo que ha tenido TPT al día de hoy. Ahora, una cosa muy importante a la hora de conseguir inversión es cuánto cedo, porque obviamente el inversionista viene a poner dinero y a ser de una otra manera dueño de un pedazo del negocio. Y a veces le pasa al emprendedor que tiene esa visión de haber iniciado algo, es como su hijito, le duele desprenderse. ¿Cuánto cediste tu negocio y cómo fue ese proceso de decisión? Bueno, hay que entender un poco que el capital ángel o el inversor ángel lo que busca no es entrar con una mayoría, sino más bien con un pedazo minoritario.
y lo que busca o la estrategia de ganar bajo esa inversión es hacer una salida Un éxito. en 3, 5 años o a veces un poco más. Expliquemos Y entonces lo solamente, que Guillermo, buscas, qué es un éxito para que todos lo conozcan. claro, el exit sería básicamente cómo hace el dinero el inversor. Él no busca recibir a través de dividendos que empieza la compañía, sino lo que busca es acelerar la compañía durante esos 3 o 5 años y poder hacer un exit que es un camino súper coherente porque quizá esa persona que te ayudó durante esos 3 y 5 años, para una siguiente etapa que estés más grande, quizá vas a necesitar otro socio o si es que tienes necesidades de capital, otra billetera un poco más grande. Entonces, en ese sentido, pues el inversor ángel lo que busca no es tener mayoría, no es tener mayoría, no es meterse en los detalles operativos como tal, sino más bien estar en la estrategia, estar también relacionando, generando networking o abriendo canales y sobre todo dar la experiencia que necesita el emprendedor, que normalmente siempre tienes un montón de inquietudes en el camino. Entonces, en ese sentido, para nosotros, como te digo, fue una experiencia maravillosa. Ahora, hoy por hoy, da vueltas la vida y el primer fondo que nos invirtió, que invirtió en TPT, creó un nuevo fondo hace casi 2 años, van a ser, y me invitan ahora, pues, a ser parte de este fondo y a ponerme el sombrero de inversor. Entonces, un poco se vuelve un tema circular, con una visión un poco más también filosófica en este sentido, porque este grupo de empresarios que conforma el Club de Inversores Ángeles, pues lo que buscan también no solo es hacer una inversión, sino poder devolver al universo, a la vida, lo que ellos podían recibir. Y eso no solo se trata, y vuelvo y repito, no solo hablamos de capital, sino hablamos de conocimiento, de un intercambio de conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues, después de 10 años de haber emprendido, después de tener a TPT ya sólido como una empresa, hoy por hoy Guillermo Jarrín también no solo lleva un sombrero de empresario, sino también ahora de inversor. The Entonces, formo Shark. parte del Club de Ángeles Inversores y tengo como esos dos sombreros. Entonces, justo ayer hablaba con una emprendedora que está pensándolo a ver si es que se abre a un tema de inversión ángel. Y me preguntaba lo mismo. Y ahí el consejo es el siguiente. Uno cuando quiere emprender quiere libertad, ¿ya? Pero aquí hay dos análisis interesantes. A veces yo he visto emprendedores que predican que son libres, pero en realidad están siendo esclavos de sí mismos. Ujú. Y el caso de tener un directorio o inversores ángeles, sí te saca un poco de esa zona de confort, pero no te quita la libertad. Pero creo que es súper saludable que te puedan sacar de esa zona de confort, que tengas que presentar resultados, que tengas que preparar directorio, porque eso, yo te digo con experiencia al inicio me parecía estresante, decía, puf, ¿en qué me metí? Ah, pucha, ahora estoy aquí. Inclusive llegué a decir en un momento dado al inicio, estoy perdiendo tiempo haciendo esto. Todo lo contrario, porque el hacer eso y que te saquen un poco de tu zona de confort ayuda y te reta para lograr resultados y lograr cambios y generar transformación en tu emprendimiento, en tu empresa y en tu persona como emprendedor y futuro empresario. Entonces, esa es mi forma de ver y mi consejo ya con la experiencia de haber recibido y de tener un directorio y ahora inclusive de invertir en futuros empresarios. Hay una frase que yo siempre la repito: si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y creo que ese es el ejemplo que visibiliza lo que acabas de comentar. Estar bien acompañado con mentores, con personas que te enseñen el camino, personas que hayan cometido errores previamente, que tengan esa experiencia que te ayude a tomar finalmente mejores decisiones. Estamos del otro lado. Guillermo, me ha encantado esta entrevista, pero no quiero terminar sin hablar de las píldoras implacables. Es un segmentito muy corto de solamente 10 preguntas donde queremos tener un relámpago de sabiduría de Guillermo Jarrín, así que te voy a hacer preguntitas cortitas que quiero respuestas de una palabra, máximo una frase, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración diaria? Mis hijas. ¿Cuál es tu libro de negocios favorito? Emprendedores de Juan Montero, que fue mi mentor. Una estrategia clave para superar obstáculos. Preguntar. ¿Cuál es una herramienta tecnológica imprescindible? Google.
con El todo mejor su aparataje. total, el mejor consejo recibido como emprendedor. Buena. No es una carrera de velocidad, es una carrera de persistencia. Un hábito matutino para empezar el día con energía. Meditación, ¿Cuál es la lección más valiosa de un fracaso? el aprendizaje, 3 preguntas finales. Consejo para mantenerte motivado. creer en ti mismo. Un método para equilibrar tu vida personal y profesional. Y eso te puedo dar una hora más de charla porque yo trabajo con mi esposa. Es un reto, pero yo creo que ahí hay varias interpretaciones, pero creo que cuando uno es emprendedor es muy difícil, te apasiona lo que haces, es muy difícil dejarlo fuera de casa, también está presente, estás todo el tiempo con eso. Entonces yo creo que es importante aprender a convivir con ambas cosas porque siempre va a estar presente en tu cabeza el emprendimiento. Es una nueva forma de verlo, ¿de acuerdo? Y finalmente, una meta que te propusiste y lograste cumplir. Convertirme en la empresa más relevante en test de calidad del Ecuador. Excelente, Guillermo. Qué bueno, estas 10 preguntas revelan lo que eres, ¿no? Corto, directo, accionable, porque el emprendedor tiene que ser eso, tiene que ejecutar. Un mensaje final para nuestros amigos emprendedores de aquí del Club Emprendedores. Bueno, el mensaje que siempre doy es, hay mucha gente que tiene miedo a emprender y hay mucha gente que ya está emprendiendo y tiene miedo a crecer. Creo que hay que partir por creer en uno mismo, porque he visto un montón de casos y lo he vivido. Te paralizas, no creces, no te lanzas, no emprendes, no arrancas por miedo y porque a veces no creemos en nosotros mismos. Si es que tú no crees en ti mismo, difícilmente el resto de personas va a creer en ti y en tu proyecto, en tu emprendimiento. Excelente, gran mensaje, Guillermo, y te felicito porque eres un vivo ejemplo de lo que dices. Así que esperamos seguir viendo de TipTT mucho más en adelante y seguiremos en contacto seguro. Gracias. Chévere, muchas gracias a ti, Tocayo. Que pases Chao, bien. chao, pasa bien.